Bueno, perfecto. Ahora estamos más o menos listos. Va a empezar con unas palabras la doctora Laura Primucci. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, en representación del directorio del Colegio de Abogados, por un lado, darle la bienvenida a las disertantes del día de hoy, muy interesante la temática, y por el otro, estamos acompañando a todos los institutos y comisiones, siempre alguien del directorio se hace presente para saludarlos, y también en este caso, en especial para felicitar a Diego, presidente del instituto, a toda la mesa directiva y la cantidad de vocales que tienen, porque son varios, por la labor que están realizando, por el tiempo que le dedican. Todos dejamos un poquito de nuestra profesión, de nuestra familia, de nuestro trabajo en pos de esta actividad solidaria, así que les traslado la felicitación en nombre del directorio. Me voy a quedar un ratito acá en la actividad de escucharlas a las doctoras, así que gracias, Diego, por dejarme darles estas palabras, y bienvenidos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como vieron hoy en el flyer que hemos pasado, la actividad va a tener dos partes. La primera con la doctora Tabaquian y la segunda con la doctora Melo. Bien. Vamos a tratar dos temas que tienen que ver, que tienen que ver los dos con la sociedad de información, en realidad, que tienen que ver con un poco los buscadores de internet, los entornos virtuales. Primero va a empezar la doctora Tabaquian con el tema que vieron un poquito ahí en el PowerPoint, que es la sociedad de información y los nuevos daños asociados a los entornos virtuales. La doctora Tabaquian, bueno, las presentamos un poco por ahí para quienes no las conozcan, es uruguaya, la doctora. Fue profesora de Contracts and Torts, Introducción al Derecho Anglosajón, en la Universidad de Montevideo. Profesora de, a veces esto en inglés, pues es en Estados Unidos, ¿no? Denver Stone College of Law, y cursos certificados por la Corte Suprema de Colorado, por el Colegio de Abogados de Colorado. Fue asistente de investigación y profesora invitada en la Universidad de California. Fue adjunta de la Cátedra de Contratos de la Universidad Católica de Uruguay y abogada de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, Empresa Estatal del Uruguay. Ha trabajado en actividad de investigación en la parte de contratos, propiedad médica, derecho al fabricante, con distintas publicaciones. Es egresada como doctora en leyes de la Universidad Católica del Uruguay y realizó 2 másters, el primero en Derecho Comparado en la Universidad de Denver, donde se graduó con honores, además magíster en Derecho de los Contratos por la Universidad Católica del Uruguay. Bueno, es bastante extenso el currículum de la doctora, así que vamos a empezar por escucharla, y bueno, cualquier cosita, doctora, estamos a disposición. Buenas tardes a todos, le agradezco a Diego la presentación y la invitación a compartir estas ideas, también por su paciencia, porque bueno, estoy en España y tenemos diferencia horaria, así que bueno, costó un poquito encontrar las fechas para esta charla, así que les agradezco muchísimo a todos y bueno, entramos directamente al tema. Esta es una investigación que trabajamos con la doctora Venturini y también con el doctor Carlos de Cores en Uruguay, que tiene 2 publicaciones sobre el tema, así que bueno, hago simplemente una exposición en común. Como cuestión, nos podría remitir las publicaciones, si quiere posteriormente, sí, para compartirlas. ¿Cómo no? Sí, le saco un escáner y se las hago llegar. En primer lugar, creo que sobre todo luego de la pandemia es innegable la labor que tanto Google, Twitter, Facebook, Skype prestan a la información, a la comunicación. Hoy deberíamos agregar Zoom porque gracias a ello estamos teniendo esta posibilidad de estar todos juntos a pesar de estar geográficamente en lugares tan distintos. Esta es una cita de Nicholas Carr en un libro que dice que está haciendo Internet con nuestras mentes. Es increíble, ya se habla que las nuevas generaciones, su cerebro está adaptado para los artefactos táctiles, así que realmente la modificación es hasta
de tipo biológica. La forma en cómo he pensado dirigir la presentación es como ir haciendo como un zoom que nos acerca y nos aleja para ver la situación en perspectiva. Otro de los temas que me interesó es un ensayo de Vargas Llosa, el premio Nobel, que habla de la civilización del espectáculo y que marca que la cultura como ha sido concebida hasta ahora está cambiando y está siendo reemplazada por la sociedad del espectáculo o la sociedad de la información, y tomo este segundo nombre de la directiva de la Unión Europea que regula estos aspectos, ¿verdad? Y todo esto se ha acelerado con la creación de las redes sociales y la universalización de Internet. ¿Cuáles son las características de esta sociedad de la información? Bueno, utiliza la pantalla como medio preponderante de la información, hay un predominio de la imagen, del sonido sobre la palabra, y esto es algo muy interesante. Todo pasa por ser un espectáculo que es divertido, superficial, pasajero, que conduce en definitiva a la banalización de contenidos, pero que por contrapartida no requiere de mucha formación intelectual especializada para su aprovechamiento. Y de esa manera vamos a ver cómo, por ejemplo, el sector de adolescentes o el sector de los niños se encuentra especialmente expuesto a posibles daños dentro de lo que es la telemática o las redes sociales. Vamos a definir un poquito de qué se trata la telemática. Cada vez más se trata de un tema que se encuentra dentro de la sociedad civil y que rige en definitiva nuestras prácticas cotidianas y como tal es materia de derecho privado. La Real Academia Española define a la noción de mundo virtual como representación de escenas o imágenes de objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de existencia real. Y esto creo que es lo que me gustaría que se quedaran en su cabeza, ¿no? Con que realmente se trata de un mundo virtual paralelo cada vez más semejante a el mundo en el que vivimos. Y por eso es importante ver de qué manera podemos, a través de las herramientas que nos da el derecho civil, tomar parte o tratar de regular las miles de relaciones jurídicas que genera esta plataforma o esta realidad telemática. Para que veamos qué tan cerca es esta realidad, hay dos profesores uruguayos, Bernstein y Mendive, que han trabajado bastante el tema de los mundos virtuales y los videojuegos, y ellos ponen como ejemplo el hecho de una persona que hipoteca en el mundo real su casa para obtener como contrapartida $10.000. Con ese dinero esta persona compra un planeta Calipso. Yo pienso en el ámbito de una relación familiar, si alguien me propone que va a ir al banco a sacar $10.000 para comprar un planeta virtual, parece absolutamente loco. Sin embargo, esta persona ha podido establecer en ese lugar hoteles, estadios, centros comerciales, y le denomina Club Never Die. Y de esa manera, a todo aquel que quiere acceder a este planeta, se le cobra una entrada, y este emprendimiento le reportó anualmente a esta persona $200.000 anuales. Pero no solo eso, en el momento en que esta persona va a vender ese mundo virtual o ese planeta, lo vende por $635.000. Esto creo que nos pone de manifiesto que está claro que existen relaciones contractuales. ¿Qué pasaría si alguien no le paga a esta persona esos $635.000 por la venta? ¿Cómo ejecutamos este contrato? Son todos temas que vamos a tener que empezarnos a plantear. Luego también tenemos en el ámbito de los videojuegos, este es otro mundo que genera muchísima rentabilidad, al punto que países como Finlandia están totalmente abocados al desarrollo de los videojuegos. También videojuegos relacionados con el deporte. Aquí en Granada, en la universidad, tuvimos un encuentro iberoamericano de investigadores de derecho deportivo, y un profesor planteaba si estos jugadores son o no son deportistas. Y a nosotros nos decimos, ¿por qué puede interesar si esta persona entra dentro de esa categoría o no? Bueno, pues que Estados Unidos tiene una visa de deportista.
si entramos dentro de esta categoría, esta persona puede solicitar un visado especial para entrar a los Estados Unidos. Otra semejanza con la realidad es otro juego que se llama Second Life, en la cual cada persona tiene un avatar que lo representa con su fisonomía similar a la real, y se está permitiendo que esta persona concurra a una cita médica. Hoy no parece tan loco, siendo que a veces concurrimos a citas médicas por Zoom o concurrimos a citas médicas por teléfono. Bueno, ¿qué pasa con la responsabilidad médica si esta persona, el médico, no se da cuenta que tiene que atender en forma real a la persona que tiene enfrente, ¿verdad? Y bueno, y acá un poco lo que ya les anunciaba de la vulnerabilidad de nuestros jóvenes y niños en lo que son las redes sociales. Hace un año exactamente, el Senado de los Estados Unidos convocó a la directora mundial de seguridad de Facebook, Anthony Davis, para someterla a un interrogatorio bastante profundo por un estudio que realiza la propia firma, en el que reconoce que especialmente Instagram tiene efectos adictivos hacia los adolescentes, principalmente hacia las niñas, que es un informe que fue publicado originalmente por el Wall Street Journal. Los senadores llegaron a asimilar la situación de Facebook y de Instagram a lo que fue en su momento el tabaco, en el sentido de que esta plataforma o este buscador de Facebook lo que está haciendo es proponer o poner a la venta un producto que se llama Instagram Kids, sabiendo que es dañino para la salud. No solo es adictivo, sino que además genera trastornos definitivos en la salud mental. El estudio de la propia Facebook, aunque la directora, por supuesto, desmintió o trató de tirar un poco abajo en lo que fue ese interrogatorio, demuestran que 13% de los usuarios británicos y 6% de los usuarios americanos de este rango etario asocian su deseo de suicidarse con Instagram. Además, bueno, es conocido que Facebook ha sido observada por manejos de datos personales y por leyes, y ha sido observada también por cometer infracciones a las leyes de antitrust. Yo creo que debemos prestar atención a este tipo de cosas. Hoy ya existen por lo menos 10 demandas en trámite por un tema de adicción a Instagram. ¿De qué forma es que los abogados, aquí estamos en una esfera práctica desde el punto de vista del Colegio de Abogados, cómo fueron que los abogados generaron esta demanda? Básicamente entró dentro del tema de la responsabilidad del fabricante. Ustedes saben que la responsabilidad en Estados Unidos, la responsabilidad civil es típica, por lo cual le hicieron entrar como diseño defectuoso de producto. Y tenemos dos tipos de demandantes. Por un lado, los padres, para los que son menores, en los que se alegan intentos de suicidio, pero también representan casos de suicidio cometidos por adicción a Facebook. Se presentan también desórdenes alimenticios, alteraciones del sueño, depresión y ansiedad. Así que creo que con esto tenemos un panorama nuevo en lo que es la responsabilidad en Internet, ¿verdad? ¿Qué otras connotaciones jurídicas tiene esta realidad virtual? Bueno, como ya lo pudimos ver a través de los ejemplos, tenemos temas de propiedad, tenemos temas de contrato, con todo lo que son las ventas digitales, productos que no llegan en tiempo, productos defectuosos, y bueno, todo el ámbito de la responsabilidad civil más conectada con esta perspectiva que les acabo de dar de Facebook. Pero también tiene una perspectiva más amplia del derecho público y, por qué no, del derecho internacional público, donde la interconectividad digital que genera ha mostrado vulnerabilidad así generemos delincuentes, actores paraestatales, y los propios estados se han aprovechado de las inseguridades y vulnerabilidades del creciente ciberespacio. Y un ejemplo de ello ha sido cómo en Estados Unidos se sabía si las personas habían o no violado la cuarentena. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos había entrado en comunicación con Google, y Google proporcionaba la información de geolocalización de las personas. Entonces, si una persona había caminado más de 2 kilómetros en un día,
el gobierno sabía que esta persona había infringido la cuarentena. Entonces, vemos cómo esto es un tema que ya no es solo del área del derecho privado, sino que se amplía a los intereses públicos. Por supuesto, nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la responsabilidad civil. Desde la perspectiva de la responsabilidad civil, nosotros sabemos que cada vez más hay regulaciones sobre el tema de la responsabilidad, sobre el tema de cómo manejamos las relaciones entre jurídicas que se establecen en este ámbito, pero también no nos debemos olvidar de lo que son las categorías generales de la responsabilidad que tenemos que tener en cuenta en el tema del mundo virtual. Así podemos calificar una situación de que entrar adentro de lo que es una responsabilidad contractual o una responsabilidad extracontractual, el tema de problemas especiales vinculados a la seguridad de datos, seguridad de pagos. Los proveedores de servicios también tienen cierta responsabilidad y, por supuesto, si se verifica un daño de responsabilidad extracontractual, será aplicable esa normativa. Desde el punto de vista de la responsabilidad hasta el advenimiento de la sociedad de la información. Partimos de la vieja responsabilidad subjetiva de Domat y Poitier, la que ha venido evolucionando hacia una responsabilidad objetiva, que se termina de afianzar en el siglo XX, producto de la expansión del derecho a las víctimas y la reparación integral del daño. Sin embargo, como vamos a ir viendo en la diferente normativa de daños, parecería ser que en el siglo XXI podría estarse hablando hacia un retorno de la responsabilidad subjetiva, ya que en algunos casos, como veremos en la jurisprudencia, se exige, bueno, la participación efectiva de los motores de búsqueda en la comisión de un daño. A todo este panorama debemos de agregar además derechos constitucionales que están en juego. Nosotros tenemos hoy el tema del neoconstitucionalismo, que se plantea en el derecho posmoderno cuáles los derechos que deben dársele prioridad, y aquí hay varios en juego. Tenemos el derecho a la libertad de expresión versus el resarcimiento integral del daño. El derecho a la libertad de expresión nuevamente con el derecho a la privacidad o al derecho al honor. Entonces, al momento de una sentencia o al momento de reclamar un derecho, lo que tenemos que es sopesar estos derechos constitucionales que nos van a dar el marco hacia una reclamación. ¿Por qué ha escalado el derecho a la libertad de expresión sobre el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad o los otros derechos? Bueno, simplemente porque Internet, como dijimos al comienzo, configura un formidable instrumento de libertad de comunicación y expresión. Ello fortalece la democracia, el desarrollo del comercio electrónico, ha significado en un beneficio para la sociedad en cuanto promueve pequeñas empresas, innovación, disminuye la asimetría, etc. Entonces, todo esto es lo que ha llevado a una revalorización de este derecho en relación a los otros que podrían verse afectados. También, desde el punto de vista de la teoría general, bueno, ¿con qué teoría de causación del daño podría conectarse un daño de este tipo, verdad? Bueno, entonces tenemos la causalidad adecuada o la equivalencia de las condiciones, que bueno, que se verá en caso a caso cuál es la más correcta de acuerdo a la normativa vigente. También es importante el tema de la importancia del control previo. ¿Qué posibilidades tienen los motores de búsquedas en el tema del control previo? Yo no voy a entrar mucho, esto lo voy a dejar un poco pasar por arriba porque sé que la doctora Melo se va a dedicar a ello y voy a entrar más en lo que son los tipos de conflictos que pueden generarse. Desde el punto de vista de los daños a las personas que utilizan la red, tenemos dos tipos de daños, que son la información almacenada en motores de búsqueda o conflictos que se generan entre los usuarios de una red, como podría ser Facebook.
¿Cuál ha sido la normativa internacional? Bueno, a nivel internacional vamos a encontrar que hay un poco de todo, normativa más protectora de la víctima y normativa más protectora de los motores de búsqueda. Así, por ejemplo, Brasil, la ley brasileña sobre el marco civil de Internet, el artículo 19 establece que la responsabilidad de los buscadores es solo si se han desconocido una orden judicial. Europa, por su parte, ha mostrado una posición más pro víctima con la Directiva Europea 2031-CE y además también con el Reglamento General de Protección de Datos. En Estados Unidos también existe una nueva normativa que es el Digital Millennium Corporate Act, que es más flexible a favor hacia los derechos de la víctima y utiliza un estándar que es Notice and Take Action, que quiere decir que una vez que han sido advertidos de una información dañosa, deben removerla de inmediato sin exigir una orden judicial. También a nivel de jurisprudencia no hay una homogeneidad en las decisiones a nivel internacional, por lo que hay un poco de todo y genera todavía situaciones de incertidumbre. Otro de los temas que también genera, o los temas de los daños que podrían verse afectados en este derecho de la información o en esta sociedad de la información son los derechos de autor. Recuerdo con una sentencia europea en un tema que tuvo que ver con un autor de una fotografía que había dado autorización a un sitio para publicarla de acceso libre, una persona, una estudiante de un colegio, tomó esa fotografía, la puso en internet, en una presentación que hacía en la escuela, y la escuela sube esa presentación con la fotografía. Eso generó que el autor de la fotografía reclamara, porque él sostenía que había autorizado a un sitio, pero eso no significaba que hubiera autorizado a todos. Bueno, la sentencia en definitiva termina indemnizando en 400 euros a la escuela por haber utilizado esa fotografía en forma inadecuada, ¿no? Luego, entonces, aquí viene el tema final, que es hay una irrelevancia de que el titular no haya limitado las posibilidades de la utilización de la fotografía. Luego tenemos el caso de Valeria Massa, que es un caso seguramente conocido por todos ustedes, en el que al poner su nombre se la vinculaba con material de contenido sexual o pornográfico. Ella expresó su disconformidad o la forma en que esto la afectaba, y en definitiva la sala civil termina condenando a los buscadores por estas vinculaciones no autorizadas o no correspondientes al nombre al nombre de Valeria Massa. En definitiva, este ejemplo de sentencias destacan la función de Internet como un importante vehículo de información en los tiempos que corren. En general, en todos aquellos casos en los que se solicita se retire la información de los motores de búsqueda, se enfrentan en definitiva a la disyuntiva de cuánta privacidad tenemos hoy derecho a las personas en la era de Internet y qué tan amplio debe ser el derecho a saber de parte de los usuarios. Y para terminar, vamos al segundo tipo de casos, que son el de las redes sociales. Esta es una sentencia uruguaya de 2018, que tiene una primera instancia muy interesante a cargo del doctor José Benítez Caborsi. Aquí básicamente lo que había ocurrido era una disconformidad de ciertas pacientes de una doctora, que hablaban de hasta una violencia obstétrica en el momento del parto. Las pacientes crean una red privada que se le denominan para saber con quién parimos, un poco para ver cuál era la situación general dentro de este seguro médico de salud. La actora
inicia una demanda diciendo, bueno, que había una campaña en su contra con el propósito de propiciar su despido, reclama por afección anímica, por dolor espiritual. Señala que las demandadas por su parte dicen que es un grupo privado, que no aparece en las búsquedas de Internet, que es simplemente experiencias compartidas, que no es difamatorio, que además no pueden probarse todos los elementos del daño porque no se afectó la reputación profesional de esta persona, ni se produjo su despido, con lo cual realmente falta uno de los elementos del daño. Y bueno, ahí viene nuevamente el tema de correctamente el juez sopesa los dos derechos, el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión. Trae a colación el caso Luz, un caso muy conocido del Tribunal Constitucional alemán, en el que se sentenció que la expresión de una opinión que contiene un llamado a un boicot no viola necesariamente las buenas costumbres y que puede estar justificada constitucionalmente mediante la libertad de opinión al ponderar todas las situaciones, circunstancias del caso. Y un poco el juez entiende que es lo que ocurre aquí, que simplemente se han puesto en común un conjunto de experiencias que además son reales, que se hace en un grupo privado y que no se configuran todos los elementos del daño, con lo cual falla a favor de las demandadas. Sí, para concluir, me gustaría dejarlos con este pensamiento. Yo creo que tanto los daños que se pueden producir a nivel de los buscadores pueden ser muy importantes para el honor, y por supuesto es nuestra carta de presentación, porque ante alguien que no nos conoce puede claramente correr una búsqueda a nivel de Internet y ver quiénes somos y a qué nos dedicamos, y obviamente que existan materiales subidos en nuestra contra no es deseable, pero también no podemos dejar de ver el daño que puede producirse en una red social, que potencialmente podría ser más grave, ya que la información discurre en el grupo del entorno social que nos importa como usuarios, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros somos famosos entre nuestros conocidos, y el daño que se puede producir a nivel de las redes sociales en nuestro entorno puede generarnos afecciones tan importantes como la adicción que marca en Instagram, ¿no? De hecho, lamentablemente hemos tenido conocimiento de suicidios por gente que se ve muy oprimida por comentarios a través de las redes sociales. Con esto, bueno, les agradezco la atención y bueno, espero no haberme excedido mucho en el tiempo. No, estamos perfectos. Muchas gracias. Impecable como siempre, Marcela. Es un gusto tenerte acá y bueno, después de tanto tiempo, aparte de reencontrarnos. La verdad que es un tema muy lindo para nosotros, un tema que nos hace preguntarnos muchas cosas, porque a veces, por falta de conocimiento del abogado nuestro, ¿no? De qué podemos reclamar o cómo funcionan algunas cuestiones dentro de la sociedad de información, a veces no reclamamos lo que podemos reclamar, ¿no? Como hablabas recién, el tema de los suicidios. Bueno, ahí el tema de los suicidios es una cuestión de causalidad bastante fina, pero en algún caso, si nosotros estamos, digamos, atentos, podríamos llegar a reclamar algo, ¿no? Entonces, sí, sobre bueno, todo creo que es interesante, digo, saber que estas son mega empresas que mueven muchísimo dinero y que para nada nos están prestando un servicio gratuito, porque todo se da en un marco que aparentemente es confidencial, es privado. Con eso nosotros nos sentimos muy cómodos para compartir nuestra información personal, pero ellos rápidamente esta información personal la venden y de ahí sacan sus ganancias, ¿no? Entonces, esta no es un contrato gratuito para nada, y eso los hace a ellos responsables. Entonces, recurriendo a los principios generales, si no hay una normativa específica, podemos presentar una reclamación sin problema, ¿verdad? sí. Y aparte que realmente de lo que hacen con nuestra información podemos llegar a conocer el 1%, ¿no? Todo lo que se puede hacer con eso es Sí, bueno, infinito. conocen nuestros gustos, conocen quiénes son nuestros Claro. hijos, nuestros esposos, absolutamente todo. Yo creo que hoy
además tenemos esta adicción al aparato, que no podemos salir de nuestra casa sin el celular porque nos sentimos prácticamente que no nos hemos bañado o no nos hemos puesto el traje adecuado para la ocasión. Entonces nos tienen bastante tomados porque somos adictos a este aparato, lamentablemente, y eso les da a ellos información de todo. No sé si les ha pasado de estar conversando en una mesa sobre un tema, por ejemplo, de vinos o de whisky, y inmediatamente aparecen las publicidades de vino, de whisky, de pañales de bebé, de lo que sea que se hable en la mesa, con lo cual nos conocen más que nuestros propios familiares. Claro, claro, y cómo llega desde que uno habla hasta que llegamos a eso. Porque si fuera una búsqueda, por ejemplo, por internet, y de ahí te lo toman, pero ahora estás hablando del tema y surge eso. O estás Sí, mirando algo, peor, estás mirando algo en una tienda, decís que lindo, capaz que ni lo nombraste y te lo aparece, mando. es peor. Ya no sé cómo hacen ahí. Ya Sí, sí, sí. En fin, Así que, bueno. bueno, muchísimas gracias, No, de Marcela. nada, gracias a ustedes por la invitación. No, de nada. Siempre estás invitada. Bueno, vamos a continuar con la doctora Verónica Melo, que ella va a tratar el tema de la responsabilidad de los buscadores acá en Argentina. Y también va a tratar este tema que está ahora en boga, que es el de derecho al olvido. La mayoría de ustedes la conocen porque, bueno, también es de acá de Rosario, pero la doctora Verónica Melo es doctora en Derecho por la UNR, docente y directora de la carrera de especialización en daños, bueno, y profesora en la Universidad Católica Argentina. Así que los dejo con ella, así continuamos escuchándola. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación y bueno, y gracias por la invitación porque, bueno, siempre me tenés presente para sumarme a estas reuniones, así que muy agradecida de estar aquí. Bueno, y buenas tardes a todos los colegas, a quienes no saludé cuando recién me había conectado. Entonces, como señalaba Diego, yo voy a tomar la posta que dejó la doctora Marcela Tabaquián, y me voy a centrar en el tema de la responsabilidad civil de los proveedores de servicio de Internet. A mí me está pasando lo mismo que le pasaba recién a la doctora. Quise compartir pantalla y me sale que estoy inhabilitada para hacerlo. ¿Me lo podrán habilitar? Perdón, estoy intentando, estaba silenciado. Estoy intentando ver si te puedo habilitar. Porque por ahí sí, a lo mejor me podés poner como coanfitriona y me Bien, habilito sola. perfecto. A ver, ¿dónde estamos los participantes? Acá. Bueno, hacer anfitrión. Bueno, a ver ahora sí puedo entonces. Ahora, Sí, ahora me parece que me va a dejar. perfecto. A ver. Ay, no, no.
bueno, parecía... uy. A ver. Bueno, perdón, parecía como que me había desconectado. Bueno, pero... Ahí dice que empezó la función, ahí está, ahora sí. Ahora sí, sí, porque parecía como que me había desconectado. Bueno, entonces yo decía, yo retomo de donde dejó la doctora Tabaquian, que ella hizo especial mención a la responsabilidad de los buscadores de Internet. Vamos a pasar rápidamente revista al derecho comparado para ver qué tipos de intermediarios de Internet hay, porque como adecuadamente señaló la colega, depende qué tipo de intermediario sea. Ahí arriba vemos en la placa que yo puse Internet Service Providers y su sigla ISP, porque depende del rol que cada uno desempeñe, va a ser la responsabilidad que le pueda caber. Entonces, esta clasificación en 3 categorías de proveedores de servicios proviene de la ley española del año 2002, que habla de operadores de redes y proveedores de acceso, de prestadores de servicios de almacenamiento de datos y, en tercer lugar, de proveedores de servicio de búsqueda y enlaces, que estos son precisamente los que nos interesan a nosotros hoy, porque son los buscadores o los motores de búsqueda. Es decir, esta tercera categoría de proveedores de servicio son los que simplemente ofrecen enlaces a los otros sitios, es decir, a contenidos subidos por terceros. Entonces, la doctora se refirió al derecho comparado, y empiezo por el derecho comparado anticipando que nosotros en Argentina no tenemos ninguna norma propia, es decir, los desarrollos que nosotros tenemos al respecto provienen de la labor jurisprudencial, pero norma específica aún no tenemos. Y los fallos que ha dictado, la mayoría de los fallos, y concretamente los fallos que han llegado a la Corte y que la Corte tuvo oportunidad de expedirse, abrevan en esta legislación comparada. Entonces, me parece que la norma que no podemos desconocer es la que mencionaba, me parece que sí, la mencionó la doctora, la Digital Millennium Copyright Act y la Communication Decency Act, que estas normas hay que entenderlas como que se dictaron en la primera etapa de Internet, cuando estaba ese espíritu libertario y con esa idea de proteger a los intermediarios a los fines de no ponerle cortapisas a la industria tecnológica. Por eso, en estas normas está el criterio que ningún proveedor o usuario de un servicio interactivo de computación será tratado como un editor o autor de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenidos. ¿Ven? Entonces, estas dos normas, tanto la Communication Decency Act como la Digital Millennium Copyright Act, prevén un sistema que es bastante tolerante con los proveedores de servicio. Si fíjense que la Digital Millennium Copyright Act prevé esa noción de safe harbor o puerto seguro, que asegura la exención de responsabilidad de los intermediarios si cumplen con una serie de requisitos. Y acá se verifica este sistema de Notice and Takedown o, como había mencionado la doctora, Notice and Take Action. Es decir, que exige a los intermediarios eliminar el contenido que se ha denunciado que sea en infracción a la propiedad intelectual. Y ese procedimiento no requiere, al menos en la Digital Millennium Copyright Act, no requiere un mandato judicial.
que vamos a ver que este sistema de Notice and Takedown es lo que ha tomado la Corte Suprema de Justicia Nacional, que es como en una expresión, dice uno de los autores, creo que era Pablo Palazzi, que decía que es un Notice and Takedown, pero a la Argentina, porque es con sus variantes. Y entonces, esa es la situación en la legislación norteamericana. En la Unión Europea encontramos la Directiva sobre Comercio Electrónico que mencionó la doctora, la 2031, que es del año 2000, también el Reglamento de Protección de Datos Personales, y nueva de este año, que aún no entró en vigencia, han salido dos leyes que prometen cambiar el entorno digital. Una es, que yo ahí puse las siglas, Digital Services Act, que sería Ley de Servicios Digitales, y Digital Market Act, es decir, Ley de Mercados Digitales, que ambas prevén una serie de obligaciones bastante exhaustivas a cargo de los intermediarios de Internet. Y la DSA, la Digital Services Act, hasta incluso hace una clasificación entre las diferentes plataformas digitales y hace una clasificación que distingue entre plataformas digitales y plataformas digitales de gran tamaño, como las de gran tamaño podrían ser Facebook, Instagram, TikTok, que a ellas, a las de gran tamaño, les impone obligaciones mucho más gravosas. En un sentido, que digo, obligaciones más gravosas a los fines de proteger al usuario de estas plataformas. Fundamentalmente en relación al tema que conversaban Diego y la doctora Tabaquian, que qué hacen con nuestros datos. Esta Digital Services Act, prevé esta serie de obligaciones que apuntan a esa transparencia y a esa política de no sé si decir revelar, pero al menos manifestar cómo es el tratamiento de nuestros datos. Que me parece que eso es un tema que es crucial. Y como decía, estas dos normas tuvieron esa primera aprobación ahora, y van a entrar en vigencia, no me acuerdo a partir de qué mes, del año 2023. Pero bueno, prometen ser una revolución en los entornos digitales. Y hay muchos derechos involucrados en estas cuestiones de la responsabilidad de los buscadores. Ya algunos de ellos fueron mencionados, creo que todos ellos fueron mencionados. La libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la intimidad, al honor, a la imagen. Que lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos que involucran estas cuestiones es que suele haber conflictos entre estos derechos. Y como son todos derechos de la más alta jerarquía, porque todos ellos son o bien derechos personalísimos o bien derechos amparados por garantías constitucionales e incluso con protección, con jerarquía convencional. Entonces suele ser delicada la resolución de este tipo de conflictos. Y como dice el doctor Galdós, cuando se trata, tomándolo del pensamiento de Alexis, cuando tenemos que resolver o cuando el juez se encuentra enfrentado a estos conflictos de derechos de tan alta jerarquía, el método para resolver es el método de la ponderación. Es decir, valorar, sopesarlos en el caso concreto, a los fines de llegar a una solución. Y el otro derecho que se encuentra involucrado, y que me parece que es fundamental, y que nos lleva también al otro tema que nos ocupa hoy, es el derecho a la autodeterminación informativa. Que esta autodeterminación informativa a lo que se refiere es a detentar el control o tener el control
sobre la información personal que se encuentra alojada en los medios informáticos. Y fíjense que en nuestro derecho la autodeterminación informativa está protegida especialmente por la Ley de Protección de Datos Personales. En definitiva, ese es el bien jurídico tutelado, que tenemos que tener control sobre la información que anda circulando sobre nosotros. No importa que no sean datos sensibles, alcanza con que sea información sobre nosotros. Y entonces, vinculada a esta autodeterminación informativa, vamos a encontrar el derecho al olvido, que este derecho al olvido vendría a operar como una herramienta para tratar de armonizar o compatibilizar este derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de información, con los derechos personalísimos, a la privacidad, al honor, porque este derecho al olvido, a lo que se refiere, y ahora en un ratito lo retomamos, es a la posibilidad de desindexar o deslistar nuestros nombres o nuestra imagen, deslistarlo de ciertos resultados de búsqueda. No eliminar el contenido, pero simplemente eliminar la relación, eliminarlo de los resultados de búsqueda. Que acá yo adelanto mi opinión, que me parece que es un poco minoritaria. A mi criterio, eliminar un resultado, eliminar un dato, o eliminar o desindexar un resultado de la lista de resultados de Google, en la práctica equivale a borrar la información, porque si sacan, eliminan el resultado de búsqueda de ese listado, no tengo manera de encontrarlo. Pero bueno, en teoría es diferente eliminar el contenido que simplemente deslistarlo. Y eso es lo que se refiere, a eso se refiere el derecho al olvido. Este caso seguramente lo conocen porque fue el caso señero en el que se trató el derecho al olvido en Europa, que es el caso Costeja. Este caso fue muy importante porque allí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el importantísimo papel que desempeñan los motores de búsqueda para la difusión de información, de datos. Si fíjense, este párrafo a mí me pareció muy significativo y por eso lo transcribí. La actividad de los motores de búsqueda desempeña un papel decisivo en la difusión global de dichos datos en la medida que facilita su acceso a todo internauta que lleva a cabo una búsqueda a partir del nombre del interesado, incluidos los internautas que, de no ser así, no habrían encontrado la página web en la que se publican esos mismos datos. ¿Ven? Acá era esto que yo recién estaba diciendo. Entonces, veamos cuáles son los presupuestos de la responsabilidad de los motores de búsqueda. Son los mismos presupuestos que cuando queremos armar un caso de daño en cualquier hecho ilícito. En primer lugar, el daño. El daño alude a la publicación de información lesiva en Internet que resulta enlazada por el motor de búsqueda. Es decir, no es que el motor de búsqueda haya creado esa información, sino que lo que hace es prolongar en el tiempo en que esa información puede ser encontrada, porque aparece en los resultados de búsqueda. Por eso, la demora por parte del buscador en deslistar o en desindexar esos resultados puede provocar un daño mayor. Entonces, ese es el primer presupuesto, el daño. En segundo lugar, la relación de causalidad. Acá estamos en el ámbito, como siempre, en nuestro derecho de la causalidad adecuada. Se debe configurar el nexo causal entre la conducta omitida por parte de los motores de búsqueda, de filtrar, eliminar, bloquear o remover las publicaciones lesivas. El tercer presupuesto,
la antijuridicidad que nace cuando, a partir del reclamo del damnificado, si es que estamos en el ámbito de un daño manifiesto, que esto lo vamos a ver, esto surge de los criterios jurisprudenciales, esto de distinguir entre daños manifiestos y daños debatibles. Entonces, la antijuridicidad nace cuando, a partir del reclamo del damnificado, cuando el daño es manifiesto, o de una decisión judicial o administrativa, cuando el daño es debatible, para que el buscador bloquee el contenido de la información agraviante, éste omita tal conducta. Y llegamos al presupuesto que quizás genera más discusión en nuestro derecho, que es el factor de atribución. Porque, reitero, no tenemos una norma que lo aclare. Y entonces, desde el punto de vista doctrinario, por ejemplo, entre nosotros, el doctor Ezequiel Zavale, juez de primera instancia acá de nuestro fuero, siempre adhirió a la teoría del riesgo. Siempre se manifestó en el sentido que la actividad de los buscadores de Internet es una actividad riesgosa y que por ende corresponde la responsabilidad objetiva. Que ese criterio de la responsabilidad objetiva es el mismo criterio que surgió en las últimas jornadas nacionales de derecho civil, las últimas que se hicieron, creo que fueron en La Plata, sí, ¿no es cierto?, las de La Plata, que allí se contempló. Creo que fueron unas posteriores que salió. Bueno, La de La Plata fue en 2019, bueno, la anterior, la posterior fue. yo me refiero a las últimas. Sí, las últimas. Sí, en las últimas los despachos por mayoría interpretaron que se trataba que la actividad informática es una actividad riesgosa y que por ende la responsabilidad es objetiva. En cambio, el criterio jurisprudencial es distinto, porque el criterio jurisprudencial que surge de los fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que son dos que ahora vamos a mencionar enseguida, que son el fallo Belén Rodríguez primero y el de Carolina Gimbutas después, en ambos fallos la Corte adhirió al criterio de la responsabilidad subjetiva de los buscadores o motores de búsqueda. Entonces, acá yo incluí algunas normas que, bueno, quedan a disposición de ustedes, después yo le paso la presentación a Diego y él la difunde. Y acá llegamos a esto de los factores subjetivos, y esto que les manifestaba de este leading case de Rodríguez María Belén, que en este fallo la Corte, fíjense, es del año 2014, pero después reiteró el criterio en el otro fallo, aún con diferente integración, porque en el 2017, con el fallo de Carolina Gimbutas, tomó el mismo criterio. Y entonces, en estos fallos, la Corte adhirió a este sistema que prevé la Digital Millennium Copyright Act de Notice and Takedown. Es decir, que para que el buscador pueda ser responsabilizado civilmente, es necesario notificarle de manera fehaciente acerca del contenido lesivo. Pero acá la Corte distingue entre afectaciones a derechos de terceros de modo evidente y aquellos que no son de modo evidente o que son debatibles. Porque en este segundo caso, cuando se trata de afectación de derechos de terceros que no es evidente o que es debatible, es necesario una orden judicial. Porque si no, imagínense que quedaría como, de algún modo, como una censura privada. Acá hay algunos fallos, yo incluí algunos fallos conocidos en que los buscadores fueron demandados. Fíjense el caso de Virginia Dacuña, que este fue el primero. A lo mejor se acuerdan los que no son tan jóvenes, Virginia Dacuña era una de las cantantes de Bandana.
El caso de Paola Krum, que ahí la Sala J tuvo el criterio de responsabilidad objetiva, el caso de Analía Mayorana, que hizo hincapié sobre el tema del consentimiento del titular para reproducir las imágenes de la persona, y hace 2 años, el caso Cristina de Kirchner contra Google, que fue una medida de prueba anticipada, no es el juicio principal, que se entendió que Google edita el panel de conocimiento, no es simplemente un intermediario. Ven que entonces hay fallos para todos los gustos. Y entonces, en el caso Rodríguez María Belén, que vuelvo sobre este porque es el leading case, la regla que enuncia es que si el daño manifiesto, cuando la naturaleza ilícita, civil o penal de los contenidos es palmaria, alcanza con la notificación de la persona sin requerir ninguna otra valoración ni consentimiento. Ejemplos de este tipo de daños: pornografía infantil, datos que faciliten la comisión de delitos, datos que hagan apología del genocidio, racismo u otra discriminación, discurso de odio, contenidos que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso. ¿Ven? Esos son contenidos manifiestamente ilícitos, contenidos que importen lesiones contumeliosas al honor, montajes de imágenes notoriamente falsos, que esto cobra especial importancia o especial actualidad más que importancia con el tema de los deepfakes. ¿Vieron estos videos retocados digitalmente que tienen todo viso de legitimidad cuando uno los ve y uno ve a personas conocidas hablando, diciendo cosas que nunca dijeron? Entonces ven, pero están tan bien hechos que tienen una apariencia de realidad. Entonces eso es un daño manifiesto. Y por otro lado están los daños debatibles, que en estos casos, cuando el daño no es manifiesto, sí es necesario una orden judicial o administrativa para que surja la obligación de retiro del contenido por parte del buscador. Entonces, esto ya lo hablamos, y acá yo hice una referencia a la libertad de expresión e Internet, porque está la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protege fuertemente la libertad de expresión, a no ser que se trate de discursos no resguardados por esa libertad, tales como son la propaganda de guerra, la apología de odio, la incitación a la violencia, incitación directa y pública al genocidio y la pornografía infantil. La realidad de nuestros tribunales es que son sumamente cautelosos a la hora de ordenar la remoción de contenidos. Es más, si yo tuviera que hacer un balance o tuviera que sacar una conclusión, ¿cuál es la tendencia? Si se tutela preponderantemente la libertad de expresión o los derechos personalísimos en nuestra jurisprudencia, y me parece que viene ganando la batalla la libertad de expresión en la mayoría de los casos. Y bueno, y en el caso, yo les decía, en el caso de Carolina Gimbutas, que este es del año 2017, la Corte reiteró las consideraciones que hizo anteriormente en el fallo de Belén Rodríguez. Y así llegamos a esta segunda parte de lo que quería compartir con ustedes hoy, que es el tema del derecho al olvido. No sé, Diego, si tengo permitido hacer preguntas.
escuchar preguntas. ¿Cómo no vas a tener permitido? Obvio, sí, sí. No, porque a lo mejor hay un tiempo límite y no puedo preguntar nada y sigo hablando yo sola. No, no hay problema. Así que bueno, antes de pasar a esta segunda parte, que es más breve que la primera, no sé si alguien quiere preguntar algo, comentar o compartir algo, o si no lo dejamos para el final, como ustedes prefieran. Bueno, lo dejamos para el final, por si alguien quiere después decir o preguntar algo. Entonces, vamos a este segundo tema, que es el derecho al olvido, que claramente está relacionado con el tema de la responsabilidad de los buscadores, porque vieron que estábamos hablando que este derecho al olvido es como esta suerte de herramienta para armonizar la libertad de prensa de información con los derechos personalísimos. Y entonces, es el derecho, acá en esta placa vemos el concepto, es el derecho que tiene una persona a requerir del buscador que desvincule o desindexe o deje de relacionar su nombre a determinados resultados de búsqueda que afectan su honor, su privacidad o su imagen personal. Vieron cómo sucedía en el caso que había comentado la doctora Tabaquian del caso de Valeria Massa, que se relacionaba su nombre con sitios de contenido sexual o pornográfico, y lo que ella pretendía era, entre otras cosas, que se desvinculara su nombre de esos sitios. Veamos algunas precisiones. Me salté. Este es un derecho que el derecho al olvido es un derecho individual a la cancelación o remoción de datos personales derivados del derecho de autodeterminación informativa que veíamos hace un rato. Consiste precisamente en ese derecho a no ser indexado. Es decir, que no se trata de suprimir contenido, sino simplemente de retirar los enlaces de los resultados de búsqueda. Y veamos los requisitos de procedencia. En primer lugar, debe tratarse de información verdadera, porque si lo que nosotros queremos impugnar es algún tipo de información falsa, distorsionada, en fin, información que no es verdadera, hay otros mecanismos, pero no el derecho al olvido. Entonces, que la información sea verdadera, que la noticia tenga cierta antigüedad, y que esa información ocasione algún perjuicio a alguna persona determinada. Es decir, que se vea involucrada la afectación de algún derecho personalísimo. Y entonces, esto fue lo que se ventiló en el tan resonado caso de Negri, que la Corte resolvió hace un par de meses. Vieron que, bueno, que la Corte terminó revocando el fallo de Cámara que había sido favorable a Natalia de Negri. Hago un breve relato de los hechos por si alguien no lo conoce. Resulta que Natalia de Negri, en su juventud, había sido un personaje mediático. Había sido una de las jóvenes involucradas en el conocido caso Coppola, que había sido, yo creo que esto había sido a fin de la década de los 90. Habían encontrado, vieron que Coppola era el representante de Maradona, y era un hombre así de la vida nocturna, y habían encontrado estupefacientes en un jarrón en una fiesta que estaba haciendo Coppola. Y entre los asistentes a esa fiesta estaba esta señorita Natalia de Negri, junto con otras jóvenes. La cuestión es que el caso fue mediático y fue escandaloso a tal punto que terminó con la destitución de un juez federal. No sé si ustedes se acuerdan. Terminó con la destitución del que era el juez federal de Zárate, que era Bernasconi. Así que fue un caso que tuvo múltiples aristas.
Y bueno, y a partir de este caso, la señorita de Negri, junto a otras señoritas que estaban ahí presentes, ganaron notoriedad porque les invitaban a todos los programas periodísticos, que eran programas periodísticos de dudosa calidad. Y entonces, estas chicas iban y el periodista solía provocarlas con comentarios insidiosos, y terminaban todos los programas iguales, que Natalia de Negri, junto con las otras, se agarraban a golpes, se tiraban de los pelos, se insultaban, eran programas escandalosos. Bueno, todos esos contenidos están circulando en internet, porque hay videos de YouTube muy fáciles de encontrar. Entonces, pasó el tiempo, Natalia de Negri es una respetable señora, productora de televisión, con una vida hecha, y ella pretendía que se deslistara o se desindexara su nombre de esa lista de resultados. Es decir, ella no quería que se vinculara su nombre con todos esos hechos escandalosos. Y la cuestión es que en la Cámara había logrado un acogimiento parcial de su pretensión, porque en la Cámara el juez había ordenado deslistar los contenidos que eran escandalosos, pero no los que eran meramente informativos. O sea que había obtenido algo. Pero al llegar a la Corte revocó esa sentencia. Y porque en nuestra Corte Suprema no tenemos precedentes sobre derecho al olvido. Sí, por supuesto, hay precedentes sobre conflictos entre libertad de expresión y derecho a la información con la intimidad y el honor, pero no derecho al olvido. Y los principales argumentos de la Corte para rechazar la pretensión de la señora de Negri fue que no se advertía fundamento constitucional ni legal que sustentara la pretensión. La Corte, a lo largo de todo el fallo, resalta que la Constitución Nacional Argentina garantiza una amplia protección a la libertad de expresión, y que tiene un lugar preponderante dentro de nuestras constitucionales, y que allí queda comprendido el derecho o la libertad de transmitir ideas, hechos y opiniones a través de Internet. Y la Corte consideró que toda restricción, sanción o limitación a esa libertad debe ser interpretada de manera restrictiva, porque la Corte entendió que desindexar ciertas direcciones respecto de un resultado implicaría una limitación que interrumpiría el proceso comunicacional. Y por último, agregó que el cariz desagradable o desmesurado de ciertas expresiones del debate público no las despoja de su protección constitucional, sin incurrir en criterios que en última instancia dependerían de los gustos o sensibilidades del Tribunal de Justicia llamado a ponderarlas. Es decir que, por más que esos videos que andan circulando de Natalia de Negri son desagradables o desmesurados, merecen tutela constitucional lo mismo. Bueno, este fallo, como ustedes saben, tiene muchos detractores, porque entienden que la Corte no falló con una perspectiva de género, que no consideró que Natalia de Negri era menor al momento de estos acontecimientos, pero en fin, a mí es un fallo que me conforma, porque me parece que hay una fuerte tutela de la libertad de expresión, que en este caso me parece bien que haya prevalecido. Así que bueno, por mi parte, nada más, les agradezco la atención, y ahora sí quedo a disposición para responder cualquier pregunta, si hiciera falta. Bueno, no sé, Diego, Bueno, si vos ahí querés... Florencia va a hacer una pregunta, ¿parece saber? ¿O no? ¿Quién? ¿Yo? ¿Vos? Sí.
No, en realidad quería agradecerles porque la verdad que la exposición había sido muy clara y la verdad muy interesante el tema. Para seguir exponiendo, para seguir desarrollando en alguna otra actividad que podamos hacer, porque la verdad que es muy interesante y es algo que no está muy difundido, no es de un conocimiento cotidiano para los colegas y la verdad es que deberíamos aprender más sobre qué mecanismos tenemos para poder ayudar a los ciudadanos y a quienes estén vulnerados por esto que es una máquina enorme, Google. Sin duda, sí. Bueno, Diego ya sabe que yo quedo a disposición al pie del cañón. Si se organiza otro evento, yo me vuelvo a sumar. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Muchísimas gracias, sí, temas muy interesantes también. Ahora el derecho al olvido, que tiene, creo que cuando salió el derecho al olvido, atrás salieron artículos de doctrina a cantidades. Todo el mundo opinaba para un lado, para el otro. Es un tema que les interesó mucho a todos, pero bueno, la Corte tuvo ya su opinión, una opinión que en principio también, como vos, en principio creo que tiene que primar la libertad de información. Por ahí puede haber casos excepcionales, quizás, como decían acá, siendo menor, pero bueno, también coincido con vos, en términos generales coincido con lo mismo. Así que bueno, mil gracias por estar a las dos, es un gusto tenerlas, ya estaremos al habla, un gusto reencontrarme también, en el caso de Marcela, después de tanto tiempo, bueno, y esperemos poder seguir haciendo algo juntos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludo a todos y será hasta alguna otra ocasión. Bueno, mil gracias como siempre, Igualmente, Vero. gracias a Al contrario, ustedes. gracias a ustedes.